Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. Caridad en una época de crisis, por el padre Chad Ripperger. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Padre: dirige, Señor, todas nuestras acciones con tus santas inspiraciones y llévalas con tu graciosa asistencia para que todas nuestras oraciones y obras comiencen en ti y por ti sean felizmente completadas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fenómenos que vemos cuando miramos en Internet, especialmente si leemos los comentarios que pone la gente o hilos de Twitter, es que la gente se lanza bombas y es extraordinariamente poco caritativa. También lo vemos en nuestra vida cotidiana, en la cultura actual, cómo la gente se está volviendo cada vez menos caritativa los unos con los otros. Hay una falta completa de cortesía e incluso de decencia hacia los demás. Lo vemos, por ejemplo, en la gente que da puñetazos por sorpresa y ese tipo de cosas. Estamos viendo toda esa decadencia y además, por supuesto, en la Iglesia estamos viendo ataques a la tradición. Estamos viendo ataques por todos lados. Incluso entre los tradicionalistas hay algo de lucha intestina. Hay una falta general de caridad. Yo pienso que hay varias causas diferentes. Es un indicador de que algunas personas son bondadosas y amables mientras viven cómodamente, y cuando quitas esa comodidad, la falta de virtud se vuelve más patente. Esta es un poco mi teoría. La gente me pregunta si pienso que el mundo está mentalmente enfermo, y yo creo que se puede sostener legítimamente que la mayoría de la gente en nuestra cultura están mentalmente enfermos. Algunos se preguntan si el COVID lo sacó a la luz, y yo digo que no. Yo creo que el verdadero repunte lleva sucediendo desde hace un tiempo. El verdadero repunte comenzó bajo OBAMA, y en cierto sentido afloró una vez llegó TRUMP. Entonces vimos el síndrome de trastorno por TRUMP. Independientemente de lo que se piense de TRUMP, el hecho de que la gente tenga esas reacciones absolutamente extrañas e irracionales hacia él es un indicador de que hay una falta de virtud, una falta de estabilidad mental. Es muy claro que hay una falta de caridad. Esto me recuerda la frase de Cristo cuando dijo que al final de los tiempos la caridad se enfriaría y los hombres se convertirían en amantes del placer. Así que pienso que estamos viendo esto. Así que la cuestión, puesto que como católicos fieles queremos ser tan caritativos como sea posible en estos tiempos y aumentar realmente nuestra caridad en estos tiempos en los que hay muy poca caridad, en los que hay mucha injusticia y muchas cosas que son malas y perversas, la cuestión es, ¿cómo mantener la caridad en una época de crisis? No voy a hablar tanto sobre la esfera política, quiero hablar más de la época de crisis en relación con la Iglesia. Así que vamos a hablar sobre cómo mantener la caridad en la Iglesia cuando vemos que ciertos sacerdotes están siendo cancelados y vemos otros sacerdotes que están enseñando flagrantemente cosas contrarias a la doctrina moral de la Iglesia, normalmente en el área del sexto mandamiento. Estos son ascendidos, parece que les va bien, conservan su trabajo, incluso los llevan al Vaticano, consiguen audiencias generales, audiencias privadas, ese tipo de cosas. Así que la cuestión es, ¿cómo mantenemos la caridad con todo esto? La otra cuestión es que si intentas defender la fe católica vas a ser atacado, no solo por los liberales dentro de la Iglesia, sino también incluso por algunos tradicionalistas que no conocen muy bien su fe. Les gusta pensar que la conocen, pero no la conocen. Así que la cuestión es,
¿Cómo mantener la caridad? En primer lugar, antes de hablar sobre mantener la caridad, tenemos que definir la caridad. Y antes de hacer esto, quiero hablar sobre cómo se define realmente una virtud. Hay de hecho una estructura en la teología y la filosofía escolástica para analizar realmente cuál es la definición de una virtud. Básicamente, toda virtud tiene 4 componentes. El primero de los componentes es la causa. ¿Cuál es la causa de la virtud? En este caso particular vamos a ser o nosotros, es decir, el propio ser humano o Dios. En el caso del ser humano es una virtud adquirida y en el caso de Dios es una virtud infusa. El segundo componente es la localización, es decir, en qué facultad reside la virtud. ¿Reside en el intelecto o en la voluntad o en el apetito concupiscible o en el apetito irascible? ¿Dónde reside la virtud? La tercera es lo que llamamos la materia, que es qué atañe a la virtud. Por ejemplo, la templanza se ocupa de los bienes corporales, así que la materia en este caso serían los bienes corporales. En el caso de la templanza, la facultad en la que reside sería el apetito concupiscible, y puede ser o bien una virtud adquirida, en cuanto podemos crecer nosotros mismos en templanza, o podemos tener la virtud infusa de templanza, que está ordenada a hacer uso de los bienes corporales para llegar a Dios de alguna manera. Y por último tenemos el aspecto formal, que es ¿qué aspecto de los bienes corporales? Porque se puede mirar a los bienes corporales desde varios puntos de vista diferentes. En este caso particular, el de la templanza, tiene que ver con la moderación del placer, así que estamos mirándolos desde el punto de vista del placer. Así que esta es la estructura, la causa, la facultad en la que reside, la materia y la forma, y esto va a determinar la naturaleza de la acción de la que se ocupa. En otras palabras, gobierna la acción de esa facultad en particular. Cuando hablamos de la caridad, la causa es obviamente Dios. La principal razón por la que es Dios es la siguiente. Si recordáis, en los Evangelios Cristo dijo: «Amad a vuestros enemigos». Si amáis solo a los que os hacen el bien, los gentiles hacen lo mismo. Lo que esto implica es que hay una virtud natural de amor que podemos desarrollar en relación con los que son parte de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, las personas que te importan y que te tratan bien. Pero ser capaz de amar a los enemigos requiere algo que está por encima de lo que es normal o natural en nosotros como seres humanos. De hecho, si vemos a alguien que se pone efusivo, sentimental y amoroso con alguien que está intentando hacerle daño, observamos y nos damos cuenta de que ahí hay algún tipo de desorden. Esta persona no está conectada con la realidad, con el hecho de que el otro está intentando hacerle daño. Vemos que esto es raro. Nos parece que esa persona está siendo demasiado sentimental y que hay algo en su mente que no va bien, mientras que cuando vemos santos que aman a sus enemigos, es una dinámica completamente diferente. Esto tiene que ver con la finalidad, que es parte de la formalidad también. Por lo tanto, la causa es Dios, porque es algo que está por encima de la naturaleza, no es algo que nosotros podamos hacer. Hay otra razón por la que Dios es la causa de la caridad. Se puede mirar a Dios bajo 2 puntos de vista diferentes. Por un lado, puedo mirarlo desde el punto de vista de lo que puedo obtener de Él en el plano natural, mi relación con Él en el plano natural. Esto sería un amor interesado. Hay 2 tipos de amor. El amor interesado es aquel en el que amas a una persona por las cosas que obtienes de ella. Así que puedes amar a Dios porque te da una bonita casa, un coche, dinero, porque te mantiene, te alimenta, te da una buena esposa o lo que sea. Se lo ama porque obtenemos algo de Él. En última instancia, el término del amor interesado somos nosotros mismos. Santo Tomás de Aquino llama a este amor simpliciter, que significa amor simplemente hablando, el amor a una persona por algo que sacas de ella. Pero luego está el amor desinteresado, que es cuando quieres el bien de la otra persona por ella misma. La definición de amor es querer el bien del otro, y este querer el bien del otro puede ser por mí
o puede ser por el otro. Quiero lo que es bueno para ellos, saque yo algo de ello o no. Ahora, los padres obviamente saben un poco lo que es esto. Muy a menudo hacen cosas por sus hijos puramente por sus hijos, aunque tengan que sacrificarse y no estén sacando nada de ello. En realidad sí que están sacando algo de ello, porque este amor siempre está mezclado con el amor en sentido simple, en el sentido de que obtienen la satisfacción de ver que están haciendo lo que es bueno para el niño, etc. Pero la cuestión es que en relación con Dios, dice Santo Tomás de Aquino, es imposible tener este amor desinteresado, amor secundum quid, amor en cierto sentido. Es imposible querer el bien para Dios puramente por Dios. La razón, dice Santo Tomás, es que este acto de amor recae sobre un objeto que está muy por encima de nosotros. Cuando amamos con amor interesado, en última instancia nos estamos amando a nosotros mismos, pero amar a Dios puramente por Él mismo es una actividad que está por encima de nuestras capacidades naturales. Ahora bien, la caridad es una virtud, y una virtud es un buen hábito, cuya acción es el amor. Esto es muy importante. Estoy seguro de que me habéis oído esto en otras conferencias. Siempre se traduce, el amor es paciente, el amor es amable. No es así. Es, la caridad es paciente, la caridad es amable. No hay un solo texto en latín o en griego, no he mirado el hebreo, que use amor en este caso particular. Usan siempre la palabra caridad. Aquí una nota muy personal. El filólogo disiente con todo el respeto, ya que indica que en el texto latino dice caritas, pero el original griego dice agape, que puede traducirse perfectamente por amor, aunque también por caridad. Aunque si lo que quiere decir es que el texto griego no dice eros, que significa amor normalmente con un sentido más carnal, entonces tiene razón. Nuestras disculpas por esta nota personal y continuamos con la magnífica conferencia del padre Chad Ripperger. La razón es que la caridad trasciende las cosas particulares que nos afectan y nos impiden amar en un sentido estricto. Dicho esto, como el objeto, la materia de la caridad es Dios, Él es el objeto que es amado y es amado por sí mismo. La expresión que Santo Tomás usa una y otra vez en latín es propter Deum, traducido por Dios. Hay muchas personas que aman a Dios por sí mismas. Esta es una de las razones por las que la gente quiere ir a misa, para tener una experiencia emocional. Por eso les digo incluso a los tradicionalistas que no deberían ir a misa tradicional por lo que sacan emocionalmente de ella o por lo que piensan que están sacando de ella. Fundamentalmente deberían ir porque es la forma más alta de adoración a Dios. Por eso deberías ir. Eso no quiere decir que no puedas apreciar esas cosas cuando Dios te da esa profunda satisfacción y gozo o paz por estar presente en misa. Pero por Dios, tienes que hacerlo por Dios. Así que Dios es la causa de la caridad, porque este acto de amor que se realiza por Dios está por encima de lo que los seres humanos son capaces de hacer. Y como esta actividad está por encima de lo que somos capaces de hacer, no podemos realizar este acto si Dios no nos da la gracia, si no nos da la virtud que nos hace posible realizar esta actividad. Porque esta actividad de amar a Dios por sí mismo está por encima de la naturaleza humana, y por eso Dios tiene que darnos una virtud que la haga posible. Así que la caridad es una virtud infusa, y esta es la primera parte de la definición, la causa, que reside en la voluntad, porque la voluntad es la facultad que ama, por la que amamos a Dios, así que Dios es la materia, por Dios mismo, que es el aspecto formal. Ahora bien, este propter Deum, por Dios, se va a volver muy importante, porque Cristo dice que los dos preceptos de la caridad son el amor a Dios y el amor al prójimo por Dios. Incluso el amor al prójimo es por Dios. Si amas al prójimo por el prójimo, entonces es sólo la virtud natural de amor, no la virtud sobrenatural de amor. Así que este propter Deum es clave.
Hay unas cuantas cosas que van a ser muy importantes para mantener la caridad en esta época de crisis. Con mirar la definición podemos ver de qué va la cosa. En primer lugar, como seres humanos, especialmente por la naturaleza humana caída, por el pecado original y por nuestros propios pecados personales, cuando nos rodea mucha negatividad y nos rodean muchas personas negativas y malvadas, nuestra tendencia natural es que esto nos absorba y empecemos a juzgarlos negativamente y a volvernos como ellos en cierto sentido, volviéndonos negativos y desagradables. En estos tiempos, por ejemplo, en la Iglesia los tradicionalistas sienten que están siendo atacados por el cardenal Roche y a veces en cierto sentido por el Santo Padre, etc. Se sienten atacados por ellos. Ni siquiera estamos teniendo en cuenta cuáles son sus intenciones. Estamos mirando nuestras propias experiencias, que es que nos sentimos como si nos estuvieran atacando y es muy fácil que esto nos absorba. Para ser capaces de trascender esto necesitamos mirar estas cosas con perspectiva. ¿Qué es lo que significa este propter deum? Necesitamos mirar las cosas con perspectiva para evitar ser absorbidos. Pero además nos dice otra cosa. No podemos tener caridad hacia aquellos que intentan hacernos daño sin que Dios sea la causa. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Esto es lo primero de lo que nos tenemos que dar cuenta. No se trata de ser simpático y amable ante todo esto, porque eso es simplemente raro. Como ya dije antes cuando hablé de la persona que es amable y simpática a pesar de que la otra persona le esté gritando, chillando e intentando hacer daño, hay algo desordenado en esto, no es proporcionado. Tiene que haber una proporción entre el amor que tenemos a la persona y algo relativo a la persona que veremos luego. Así que Dios tiene que ser la causa. Esto también significa que para practicar la caridad con regularidad tenemos que pedir a nuestro Señor y a Nuestra Señora que nos den la gracia, y ellos hacen, nos dan la gracia que ilumina el entendimiento y fortalece la voluntad y la mueve a realizar actos de caridad, porque de otra forma nosotros, como seres humanos, generalmente no vamos a hacerlo. Por eso necesitamos ese acto, esa gracia, para hacerlo con regularidad, para tener esa caridad perfecta ante la adversidad. Esta dependencia de Dios es especialmente necesaria en esta época de crisis en la Iglesia, porque sin ella no vamos a tener caridad.